Vale, nos habíamos quedado entonces en lo que eran las líneas de acción con los alumnos y en cuáles son los 4 tipos de programas que existen según sus funciones, ¿vale? Para esta línea de acción con los alumnos. Tenemos en un primer lugar los programas preventivos, que tienen como finalidad trabajar procesos que eviten la aparición de diversos tipos de problemas, ¿ok? En cualquier etapa educativa, desde preescolar hasta bachillerato en adelante, ¿vale? Entre ellos se pueden enfatizar los programas para prevención del fracaso escolar, que es uno de los problemas, por ejemplo, más graves que existe actualmente en el sistema educativo venezolano, ¿ok? De las adicciones físicas y psicológicas, por ejemplo, drogas, internet, sexo, el móvil, ¿ok? O el teléfono celular, estoy ya acostumbrada a decir móvil, teléfono celular. Programas preventivos de la violencia escolar, de los problemas de adaptación al ingreso en la escuela, de embarazo adolescente, de problemas alimentarios, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, la ingesta de por ejemplo, comida que no deberían estar comiendo y que puede afectarles en sus organismos, etcétera, y de los riesgos de la utilización de ciertas plataformas virtuales como los chats, las redes sociales, los videojuegos, fotologs. Todos y cada uno tienen o van de la mano con ser programas preventivos porque tienen la finalidad de evitar que aparezcan, ¿ok? Y que de alguna otra manera, pues, se desarrollen hacia ese sentido, ¿vale? Una de las particularidades de los programas preventivos es que no importa si ya el problema está, el programa preventivo igual ayuda a que no se disperse por el resto de los estudiantes o no se disperse por el resto del colegio, ¿vale? Entonces, si bien tenemos que hacer otro tipo de programa de intervención o intervención puntual con los alumnos que ya están involucrados en el proceso, pues los programas preventivos también son sumamente necesarios para evitar que se disperse por el resto del espacio. Después están los programas de desarrollo, que pues su objetivo principal o su finalidad principal es fomentar el entrenamiento de funciones intelectuales y psicomotrices para desarrollar diversos procesos. Dígase la atención, concentración, la memoria, el razonamiento lógico, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y también existen aquellos programas de desarrollo para fomentar factores de desarrollo social y afectivo emocional, tales como son el autoconcepto de autoestima, la comunicación, la prosocialidad, resolución de conflictos, empatía, valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué se diferencian los programas de desarrollo a los programas preventivos? Que los programas de desarrollo lo que buscan es no solamente psicoeducar sobre estos procesos, sino darle las herramientas a los alumnos para que se desarrollen en los mismos. Mientras que los programas preventivos, una de sus particularidades, como bien lo veíamos haciendo, era no solamente informar sobre los riesgos que eso tiene, sino también cómo evitar que eso suceda. ¿Ok? Mientras los programas de desarrollo están orientados a, en palabras coloquiales, ve y hazlo, ve, introdúcete en eso, ve y sácale provecho, los programas preventivos están así como que no, mira, tú ven para acá que eso no es contigo, o sea, eso te puede hacer mucho daño, no, ven para acá, algo así, en palabras coloquiales. Después están los programas terapéuticos, que quiero que tengan mucho cuidado con el término terapéutico, porque recuérdense que como psicólogos educativos nosotros no hacemos terapia puntual en los colegios. Entonces, el psicólogo realiza actuaciones de segundo nivel, acuérdense el semaforito de una de las primeras clases, ¿okay? Dirigidas a abordar situaciones problemáticas cuando ya se han producido. Por ejemplo, tratamientos de desórdenes psicológicos que pueden ser realizados en el centro de intervención con alumnos con problemas de socialización. O, por ejemplo, ya muchachos que tienen un problema tipo de acoso escolar, baja autoestima, fobia, se ha situado un divorcio en su familia, etcétera. O sea, ya ellos están involucrados en esa situación y el programa está dirigido a abordar dicha situación problemática y darle un espacio para la elaboración de la misma de manera positiva. Estos programas también pues ayuda
o nosotros como psicólogos ayudamos a realizar actuaciones que den respuestas a las necesidades educativas del alumno que está inmerso en esta situación. En otras palabras, el programa, como todos los programas que aplicamos como psicólogos educativos, siempre están dirigidos a ayudar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, se puede ver truncado por muchas cosas. Truncado desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Los preventivos es para prevenir situaciones que puedan sacar al estudiante del proceso de enseñanza-aprendizaje o truncársela por completamente, o por completo, mejor dicho. Los programas de desarrollo están para ayudar a que se generen ciertas herramientas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues se dé de forma más fluida, y los programas terapéuticos están ayudados para ayudar a hacer catarsis al alumno y que esto no interfiera o que su situación particular no interfiera con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo, solamente compensar cómo un divorcio puede afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje con ese alumno. Pues el programa terapéutico está basado en ayudar a que ese proceso de divorcio sea vivido de la manera más positiva posible, elaborado de la manera más positiva posible y que no interfiera en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de ese alumno. Y por último, están los programas de orientación académica y profesional o de orientación vocacional. Se realizan evaluaciones a los alumnos para medir parámetros asociados a la elección académica profesional, ¿ok? Hay muchas teorías que hablan de lo que es la vocación y de cómo hacer realmente un proceso de orientación vocacional, ¿ok? Hablan desde el punto de vista del desarrollo o el entendimiento de unos factores internos y de unos factores externos que pueden incidir sobre ese proceso y cómo el estudiante necesita comprenderlos para poder tomar una decisión efectiva de qué es lo que va a hacer con su vida profesional o personal, ¿vale? Dichos factores, pues bueno, dentro de la inteligencia, la personalidad, hábitos de estudio, rendimiento académico, motivaciones, metas, intereses, y factores externos como que están ofreciendo las casas de estudio, cómo está la situación socioeconómica del país, cómo está la globalización, qué están pidiendo en cuanto a trabajo realmente, qué formación se está dando, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas entran dentro del proceso de orientación vocacional, que básicamente es enseñársela a los muchachos, ¿ok? Y de ahí partir a ello. En estos programas nosotros sí podemos aplicar pruebas, es más, es recomendable hacerlo. ¿Pruebas para qué? Para medir esos factores internos, dígase, inteligencia, personalidad, valores, todo lo que tiene que ver con motivación o intereses, todas las pruebas que nos ayuden a medir eso, ¿ok? Actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las pruebas que nos ayudan a darle un perfil de sí mismo al estudiante para que él pueda compaginar eso con los perfiles de las opciones que tiene, ¿ok? Y que pueda hacer el mejor match posible y tomar la decisión que eso le compagine con los entes externos de su haber, ¿vale? Si alguien quiere saber algo más sobre los procesos de orientación vocacional, los cuales no los vamos a ver, o los programas de orientación vocacional no los vamos a ver a profundidad en la materia, porque no está dentro del contenido, me pueden preguntar a mí y yo les hago llegar toda la información que yo tengo sobre procesos de orientación vocacional, porque son uno de los programas más bonitos de hacer, es uno también de los más tediosos, pero imagínense, da para muchísimo. A mí esto es uno de los programas que más me gusta hacer, ¿vale? Y les puedo mandar pruebas, les puedo mandar información, les puedo mandar lo que ustedes me pidan, ¿vale? Vamos a pasar entonces ahora con las líneas de acción con los profesores. Ya hablamos de uno de los primeros entes de intervención, que son los alumnos, ahora vamos a hablar con el segundo, que es el de los profesores. Básicamente nosotros tenemos 4 acciones a tomar con los profesores en ese entorno escolar. El 45% del tiempo nosotros vamos a llevar una acción más de información diagnóstica. Es decir, nosotros vamos a intercambiar información de forma ética y funcional, ¿ok?, sobre los alumnos con condiciones específicas. ¿Para qué? Para ayudarle al docente dándole las recomendaciones
sobre el tratamiento que tiene dicho alumno, ¿ok? Y que este entonces se pueda derivar de la mejor manera posible en su entorno académico. Como les digo, el 45% del tiempo estamos informando sobre diagnósticos. Y más allá de decir, bueno, este niño tiene esto y este niño tiene lo otro, es informar sobre las recomendaciones del tratamiento que están proponiendo los especialistas externos que llevan el caso de ese alumno, ¿vale? Es decir, nosotros somos un puente entre esos especialistas y los docentes de aula, esos especialistas y la institución, ¿vale? Siempre de forma ética y funcional. O sea, si hay una información que al profesor más bien no le va a permitir avanzar con ese estudiante, pues no tenemos por qué dársela, eso no es funcional, ¿ok? Después, el 30% del tiempo se lo dedicamos es al asesoramiento y la colaboración. Es decir, asesoramos a los profesores con diversos temas escolares del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, ¿por qué a este niño le cuesta tanto leer? ¿O cuáles son los factores intervenientes dentro del proceso de alfabetización? ¿O por qué el niño está teniendo miedo a esto? ¿O por qué fulanito se está comportando de esta manera según las reacciones de la profesora? Básicamente asesoramos y colaboramos con los conocimientos extra que nosotros podamos aportar a la formación del profesor, ¿vale? Ejemplos prácticos de ellos. Por ejemplo, que un profesor te pida que le expliques con qué estrategias o qué recomendaciones le pudieras dar para que la próxima actividad académica que vaya a hacer le llegue de mejor manera a sus alumnos. O un profesor que te pida, por ejemplo, que le expliques por qué es que el niño siempre se pone a llorar cuando ella entra al salón o cuando entra cualquier otro profesor. Y cuando no está con el profesor, pues el niño parece como si nada y normalito, etcétera y tal. O sea, ella necesita entender eso para poder saber cómo se maneja con el niño. ¿Ok? E inclusive, muchas de las veces, este asesoramiento y colaboración que tenemos con los profesores es a veces hasta cosas particulares y propias de ellos. Docentes que te vienen, porque les van a llegar docentes así, docentes que te vienen y te dicen, es que estoy ya cansado de esta situación personal que estoy viviendo y necesito ayuda para manejar esto con los niños. O me acaba de pasar esto con uno de los niños, ahí me tocó una vez, la madre de uno de los alumnos se había muerto de un cáncer pues sumamente repentino y pues ella, claro, no sabía cómo abordar eso con el niño. Estaban viendo el proceso de germinación de las plantas, entonces ella tenía miedo de que si decía que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues entonces el niño se iba a poner a llorar, lo típico. O sea, esas son cosas que pasan. O sea, ¿cómo abordo yo esto con el niño? ¿Qué puedo hacer yo en este caso? ¿O cómo puedo yo hacer esto con mi situación personal? El 15% del tiempo se lo dedicamos a lo que es la formación, ¿ok? Talleres de formación a los docentes. Muchas veces lo que se hace en los colegios es empezar viendo las necesidades que tienen los docentes y tú proponiendo talleres como el psicólogo especialista que está ahí. Pero otras veces son los mismos docentes en conjunto con la directiva y la coordinación quienes te piden esa formación. Esa formación bien puede ser dada por nosotros, como el propio psicólogo educativo ahí, o puede ser dada por otro especialista, psicólogo, u otro especialista particular que nosotros contratemos o invitemos al colegio a formar a nuestro personal docente, ¿vale? Y eso es completamente válido, tal cual como los programas, por ejemplo, de intervención con los niños. Y el 10% de nuestro tiempo se lo dedicamos, 10% hasta incluso a veces menos, se lo dedicamos a la investigación. ¿Ok? Parte importante porque como psicólogos siempre tenemos que irnos gestionando, investigando más, conociendo más, ¿ok? Pero sobre todo tiene que ver con cómo nosotros nos involucramos en nuevas estrategias de intervención, nuevas formas de afrontación a ciertos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la investigación, no solamente de nosotros como investigadores, sino de investigación de qué nuevo existe que podemos aplicar ahora, ¿vale? Y dentro de ese proceso de investigación está asistir a congresos, asistir a seminarios, asistir a formación nosotros mismos, como proceso de investigación para después trasladarlo a nuestro espacio de trabajo. Y por último, ya con esto cerramos la clase
de contextos de intervención y dejo de hablar porque yo sé que hablo mucho. Vamos a ver entonces las líneas de acción con los padres. Aquí tenemos 3 líneas de acción. Igual que los profesores, informar sobre el diagnóstico y asesoramiento del mismo. Por ejemplo, cuando mandamos a un niño con un especialista particular, porque estamos viendo que está teniendo unos problemas en clase de X tipo, y nos llega ese padre, esa madre, con un informe, con una explicación de un especialista, y nosotros, como somos el vínculo, también parte importante de eso es resolver dudas que tengan con respecto a cómo va a ser ahora el abordaje de su hijo en el colegio. ¿Qué necesitamos que generen ellos en casa para que toda esta situación pues, se desarrolle de la mejor manera posible? Entonces, si bien los especialistas informan sobre el diagnóstico, porque ellos son los que mejor manejan ello, nosotros informamos sobre cómo vamos a llevar a cabo dichas recomendaciones en el colegio, cómo vamos a incorporar lo que nos está pidiendo dicho especialista en el colegio, ¿ok? Y cómo vamos a generar esa vinculación docentes-colegio que es tan importante. La segunda línea de acción también es la formación. Así como hacemos talleres para los docentes, podemos hacer talleres para los padres, ¿ok? Talleres, por ejemplo, súper típico, modificación de conducta. ¿Cómo hago para que el niño me haga caso? O manejo la frustración. O inclusive talleres de cómo hablar sobre cierto tema a los niños. O cómo abordar una situación particular que se está viviendo ahorita a los jóvenes, ¿ok? Por ejemplo, cómo abordar el tema del consumo de sustancias con ellos. Me recuerdo que uno de los talleres que hicimos también en Santiago, mis compañeras de bachillerato, pues fue para los chicos de tercer año de bachillerato, porque estaban empezando lo que eran los 15 años y muchas madres y padres habían manifestado que estaban preocupados por el tema del alcohol en esas fiestas, ¿ok? ¿Cómo abordar dicho tema con los muchachos? Porque había padres que son sumamente liberales con eso y bueno, sí, están acompañados de un adulto, yo igual voy a estar, ¿ok? Entonces superviso que se tome una y otra. Hay otros que son completamente estrictos con eso y las dos formas son válidas y es importante aclararlas, ver cuáles pueden ser las peores consecuencias y cómo podemos abordar el conversar con esto o conversar de esto con los jóvenes. Me recuerdo que ese taller fue sumamente cómico y la pasamos sumamente bien, pues bueno, por las intervenciones que hacían los padres, al final fue sumamente productivo. Y el tercer eje de acción o línea de acción que tenemos con los padres, ¿ok? Es la de la intervención. Intervenciones puntuales con los padres en esa relación padre-docentes-alumnos, ¿ok? Más allá de intervenciones terapéuticas, que aquí está la palabra terapéutica, ¿ok? No me gusta llamarla tanto intervenciones terapéuticas porque siento que se confunden, aunque sí lo son. Las intervenciones de este estilo con los padres es para ellos, para mejorar la relación que tienen estos con los docentes, la relación que tienen estos con los resultados que les acaban de dar del informe de su hijo, ¿ok? O cómo intervenir puntualmente en una situación muy particular que se esté viviendo con profesores y padres. Padres que tienen un temperamento muy fuerte, cómo podemos manejar eso en la relación con los directivos, o viceversa, directivos que tienen un temperamento muy fuerte y cómo podemos manejar el abordaje del caso de su hijo con los padres. Entonces, estudiense esto porque esto básicamente es lo que hacemos, ¿ok? Nosotros cuando llegamos a un colegio, como psicólogos escolares, pues evaluamos las necesidades de los 3 agentes, en específico de los alumnos, evaluamos, pues bueno, cómo está afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje cada una de estas componentes que vemos aquí, psicomotriz, intelectual, social y afectivo-emocional, ¿ok? Y creamos planes de intervención para abordarlos con los alumnos, por ejemplo. Y con los docentes y con los padres, pues también creamos, ya sean talleres o abordamos lo que se requiera en el momento. Información diagnóstica, asesoramiento, formación, etc. Ya con esto entonces terminaríamos lo que es la clase de contextos
Y bueno, nada, fueron dos partes, pero fueron interesantes nuestras partes de esta clase. Se los dejo entonces por YouTube para que lo puedan ver las veces que quieran y también les subí la PPT sola, o sea, sin mi voz y sin video para que lo puedan revisar cuando ustedes gusten de manera más rápida, ¿vale? Termino acá.